Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG QNED 90 modelo 2021, en este caso el tamaño de 65 pulgadas. Mientras observan este unboxing, quiero mencionarles algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. La primera es que QNED hace referencia a tecnologías de color combinadas Quantum Dots con NanoCell y que su tecnología de retroiluminación es mini LED. Deben tener presente que, por ejemplo, el QNED 80 que se comercializa en Colombia y en otros países no tiene tecnología de retroiluminación mini LED como sí la tiene este QNED 90. Lo otro que quiero mencionarles es recalcarles que esta es la versión QNED 90 del 2021, pero que existe una versión 2022 que por lo menos aquí a Colombia no ha llegado y creo que no va a llegar. Lo otro que deben saber es que ese televisor lo conseguía a un precio relativamente bajo, unos 4 millones de pesos colombianos o al cambio aproximadamente $820, precisamente porque es el modelo del año pasado. Y lo otro que deben saber es que tiene panel ADS y dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales. Aquí pueden corroborar de nuevo que se trata del modelo LG QNED 90 con tecnología de retroiluminación mini LED de 65 pulgadas. Y en la caja van a encontrar las dos bases laterales con sus respectivos tornillos y estas dos tapitas que, si quieren, pueden colocar en la parte posterior de estas bases para que se vea un poco más bonito, y además puede ayudar un poco a la organización y manejo de los cables. También viene la guía de instalación, la guía del Magic Remote, la guía del televisor o manual del televisor y la tarjeta de garantía. También encuentran esta correíta para envolver el cable de energía en caso de que quieran que quede un poco mejor organizado, y también estos pinchitos que irían aquí ubicados en estos agujeros en caso de que quieran para una mejor organización o manejo de los cables. Y también, por supuesto, van a encontrar el Magic Remote. En cuanto a las entradas, en su parte posterior baja tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y también, en este caso, dos puertos USB 2.0. Y en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico y cuatro puertos HDMI. Dos de ellos, el número 4 y el número 3, son HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 29,5 milímetros. La instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados. Las ubican de esta manera y luego proceden a colocar y apretar muy bien sus tornillos. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 40 centímetros tanto en vertical como en horizontal. Y la distancia entre bases de este tamaño de 65 pulgadas es de aproximadamente 120,7 centímetros y su peso total, contando las bases, es de aproximadamente 26,6 kilogramos. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal, como pueden notar. Y recuerden que el grosor de este televisor es de aproximadamente 29,5 milímetros sin contar las bases. Y en cuanto al primer encendido, simplemente recalcar que el televisor como tal sí reconoce red Wi-Fi de 5 GHz, que en algún momento deben aceptar todos los términos y condiciones para que las funciones Smart se puedan llevar a cabo sin problema alguno, y que para poder descargar aplicaciones extra deben iniciar sesión con una cuenta LG o crear una si no la tienen. Ahora sí, hablando de su review en cuanto a calidad gráfica, empezando por el rendimiento en escenas oscuras, debo decir que a mí, que soy tan exigente en esta área, no me disgustó. Obviamente preferiría, por ejemplo, un televisor con tecnología OLED para estos casos, o un televisor con panel VA con tecnología mini LED. Sin embargo, este con panel ADS y tecnología mini LED me parece que se comporta de una forma muy pero muy buena en este tipo de condiciones, aun cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision.
En cuanto a colores, tanto en contenido en rango dinámico estándar como aquel que tenga alto rango dinámico, incluyendo la tecnología Dolby Vision, este televisor muestra muy buenos resultados. Recuerden que tiene como tecnología de color combinación entre Quantum Dots y NanoCell. Su cantidad de brillo también es más que suficiente para la gran mayoría de personas para una buena experiencia de alto rango dinámico. De hecho, debo decirles que por lo menos yo a veces debo bajarle al brillo porque en las noches es muy molesto en la gran mayoría de modos de imagen, con lo cual les digo, la cantidad de brillo que tiene es muy buena. Aún para una habitación que reciba mucha iluminación también puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas. Probablemente la versión de este año quizás tenga un poco más de brillo, es probable, aún no lo sé. Pero vuelvo y repito, como tal este televisor en cuanto a brillo y colores es más que suficiente para la gran mayoría de personas. A mí me gustaron mucho los resultados viendo todo tipo de contenido, aún en rango dinámico estándar, como están pudiendo notar que los modos de imagen cambian y la cantidad de brillo disminuye un poco, es más que suficiente. Y también quiero recalcar que las cantidades de brillo pueden variar dependiendo de cada modo de imagen. También es importante mencionar que su trabajo de escalado de imagen es muy bueno. Estos resultados que les muestro son con el modo de imagen Filmmaker con contenido en rango dinámico estándar. Simplemente les quiero recordar que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Lo otro que quiero decirles es que los resultados también dependen mucho de la fuente que provea la señal, ya sea por ejemplo un decodificador de señal digital, una consola de videojuegos o por ejemplo una aplicación de streaming. Por lo cual debo recalcarles que si la resolución que proveen esas fuentes es muy baja, pues simplemente en este televisor y en otros televisores se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es algo inevitable, pero tampoco es que sea algo terrible. Y al mismo tiempo quiero mencionarles que si bien su trabajo de manejo del movimiento es muy bueno gracias al parámetro TrueMotion, los resultados también pueden variar dependiendo de la potencia, por así decirlo, de la fuente, ya sea la consola, un decodificador de señal digital o una aplicación de streaming. Pero como tal, el trabajo de suavizado de imagen decreciendo efectos como vibración o judder y borrosidad o blur me parece que es muy bueno en términos generales, con lo cual también puede ser una buena opción para ver deportes, por ejemplo partidos de fútbol. Asimismo, quiero mencionarles que su uniformidad de colores grises es muy decente con muy poco efecto de pantalla sucia, y a la hora de ver contenido con más color como por ejemplo partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente desapercibido siempre. Además, quiero mencionarles que en cuanto a sonido, ese televisor me parece que realiza un muy buen trabajo, una buena potencia, buenos bajos, buena fidelidad, una experiencia inmersiva, muy poca distorsión, con lo cual cumple con todas las variables importantes para ver deportes, ya sea un partido de fútbol, jugar videojuegos de deportes o observar otro tipo de contenido como por ejemplo una película y sentir una experiencia muy inmersiva y envolvente. Aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer más o menos una idea de ese rendimiento. Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo en la vida real, pero por lo menos así se pueden hacer una idea. Y para esto utilizo el modo de sonido estándar con la tecnología Dolby Atmos activada y por supuesto el volumen del televisor a su máxima capacidad.
En cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que estas pruebas las realizo con una Xbox Series X. El televisor como tal, recuerden que tiene dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K. También es compatible con frecuencias de actualización variables, G-Sync y FreeSync Premium. También es compatible con Dolby Vision para gaming. Aquí simplemente avisa que al activar el Dolby Vision para gaming en 4K 120 Hz probablemente se afecte un poco de forma negativa el tiempo de input lag. Sin embargo, en la práctica me parece que los tiempos de input lag, aún con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y aún con los 120 Hz en 4K, se siente muy bien y puede ser realmente más que suficiente aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla relativamente grande. También es importante mencionar que el televisor cuenta por supuesto con esta Game Bar, que no tiene el diseño renovado que tienen los modelos LG de este 2022, pero aún así es muy buena. Tiene esta opción de géneros de juego que pues con cada elección se puede cambiar tanto cantidad de brillo como experiencia de color, manteniendo los buenos tiempos de input lag que provee precisamente el modo juego. Además se pueden modificar otros parámetros y también activar o desactivar la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium. Un aspecto muy importante que quiero que tengan en cuenta, que puede ser tonto para algunas personas u obvio para otras, es que por el hecho de que el televisor tenga soporte para los 120 Hz en 4K, eso no quiere decir que todo tipo de contenido se vaya a observar en 4K a 120 fotogramas por segundo. Obviamente esto solamente es posible cuando la fuente y por ejemplo el videojuego lo permiten, como por ejemplo en este caso el GR5 jugando en el modo multijugador, donde sí permite el 4K hasta 120 fotogramas por segundo con tecnologías de frecuencia de actualización variables y la tecnología Dolby Vision. También es importante mencionar que de fábrica el modo juego viene con una temperatura de color en su máxima calidez, es decir que le provee una tonalidad levemente amarillenta que tal vez a algunas personas les guste mucho, pero probablemente otras prefieran un tono de color estándar, ni frío ni cálido. Y además quería mencionarles que con algunos videojuegos como por ejemplo al activar la Game Bar y cambiar entre géneros de juego, como están pudiendo notar, casi no se perciben cambios en cuanto a color y brillo. Sí que se pueden notar si ponen mucho cuidado, pero son muy leves. Aún así es bueno que tenga estas opciones porque algunos gamers sí que pueden disfrutar de ello. Y pues sí, como tal este televisor es muy completo con tecnologías gaming avanzadas, a pesar de que sea del 2021, tiene una buena experiencia en cuanto a colores, un brillo más que suficiente, también tiene muy buen manejo del movimiento. Yo personalmente no observé nada de efecto ghosting, tiene buenos tiempos de input lag, buen tiempo de respuesta y como tal, si aún lo pueden conseguir en este 2022 a un precio más rebajado, podría tal vez ser una opción más inteligente en comparación al modelo del 2022, que muy probablemente se comercialice a un precio mucho más costoso. En cuanto al apartado Smart, obviamente el sistema operativo es WebOS propio de la marca LG, la fluidez es muy buena, la navegación es muy buena y se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote, como pueden percibir. Lo estuve probando con varias aplicaciones y responde muy bien, muy buenos tiempos de apertura de aplicaciones, muy buenos tiempos de carga de videos. Eso también he notado que puede variar dependiendo de cada aplicación, pero en general el televisor responde muy bien. Yo que soy exigente en esta área también, me parece que este Smart TV se desempeña de una forma casi que excepcional. Otro aspecto importante a tener presente es que por supuesto el televisor es compatible con asistentes de voz, en este caso el asistente de voz propio de la marca LG, también el Amazon Alexa y en otros países además es compatible con el asistente de voz de Google, pero aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con él, a pesar de que en el Magic Remote esté el botón para ese asistente de voz. Y quienes me siguen desde hace tiempo saben que el sistema operativo WebOS es el que a mí más me gusta. Y además tiene la función extra que también tiene el sistema operativo Tizen de los Samsung y que no tiene ni Android ni Google TV ni el sistema operativo Vida.
y es que permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con algunos decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le pueden dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, lo cual a mí me parece algo genial y muy útil. También quiero contarles que estos 2 últimos días o estas 2 últimas noches lo he estado utilizando como televisor personal, observando contenido a través de aplicaciones de streaming, algunos de ellos contenido que tiene muchas escenas oscuras, y personalmente a mí no me disgusta su rendimiento. No es perfecto, obviamente, como si lo sería el LG OLED C2, que también estoy utilizando un tiempo como televisor personal, pero yo que soy tan exigente en esa área, me parece que el trabajo de este QNED 90 no es malo, a mí no me disgustó. Además, me gusta mucho que responde de una forma relativamente rápida a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de saltar de una aplicación a otra, aunque sí es cierto que muchas veces hay aplicaciones que se reinician cuando uno retorna a ellas, cuando uno las deja abiertas por mucho tiempo y no las utiliza, pero es normal, pasa en casi todos los televisores, sea cual sea el sistema operativo. Y como tal, la aplicación DirecTV Go rinde muy bien. Estuve observando algunos partidos del mundial a través de este televisor con esta aplicación y la resolución va bastante bien. No sé exactamente qué resolución provea esta aplicación, creo que es 1080p o al menos 720p y no se ve para nada mal. Obviamente no se ve de forma perfecta y aún se pueden notar partes levemente pixeladas, pero por lo menos su fluidez es muy buena porque obviamente el servicio como tal no es en 4K. Pero quien tenga, por ejemplo, contratado como tal DirecTV con 4K o con decodificadores que ofrezcan señal en 4K, obviamente el rendimiento va a ser increíblemente mejor en cuanto a resolución principalmente. Y además tengan presente que entre más grande sea un televisor 4K, el contenido de baja resolución se va a ver con partes un poco más pixeladas en comparación obviamente a un televisor 4K que sea más pequeño. Este televisor es por supuesto compatible con la función de compartir pantalla y también lo que se conoce como pantalla superpuesta, que es similar a la función Multiview que tienen modelos LG de este 2022. En cuanto al apartado Smart, esta sería una de las principales diferencias, que este modelo 2021 no tiene la función Multiview como tal, pero esta función de pantalla superpuesta funciona realmente bien desde mi punto de vista y puede ser muy útil o muy necesaria para algunas personas. Cabe mencionar además que una de las cosas que más me gusta de este sistema operativo WebOS es su navegador de internet. Es muy útil, muy funcional, cuenta con esta función de visualización de TV que aunque yo no utilizo realmente, pues sí que puede ser útil o funcional para muchas personas. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz tanto en inglés como en español y la gran mayoría del tiempo responde muy bien y es muy precisa. La navegación se hace muchísimo más fácil. Gracias por supuesto al Magic Remote, como pueden percibir en pantalla. Y también estuve utilizando este navegador con páginas como Crunchyroll, que la verdad es que se desempeña muy bien. Es posible visualizar este contenido, inician sesión, obviamente hay que pagar una cuenta para poder acceder al contenido, en este caso de anime. Va muy bien, de una manera muy fluida, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas web que ofrecen contenido multimedia gratuito, simplemente que en muchas de ellas es probable que aparezca publicidad aun cuando el navegador cuente con bloqueador de anuncios, pero se puede cerrar de una forma muy fácil esa publicidad gracias al Magic Remote. Y su tienda de aplicaciones es obviamente la LG Content Store, puede ser suficiente para la gran mayoría de personas, pero tengan presente que no se le pueden instalar archivos APK a este televisor porque simplemente no es Android TV. También debo decir que una de las ventajas de que tenga panel ADS es que tiene buenos ángulos de visión, es decir que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos aun cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, con lo cual puede ser una muy buena opción y algo muy relevante a la hora, por ejemplo, de ver un partido de fútbol con muchos familiares y amigos. Y también debo decir que el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, pero está dentro de rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que tiene una cantidad de brillo relativamente alta y tecnologías gaming avanzadas.
Ya para terminar, debo decir que este televisor me gustó mucho, que lo estaré utilizando por varios días como televisor personal y les contaré qué tal se desempeña. Preferiría más un televisor con panel VA que tuviera tecnología de retroiluminación mini LED, o un televisor con tecnología OLED obviamente sería mucho mejor, pero de todas formas este con panel ADS y tecnología de retroiluminación mini LED se desempeña muy bien en el área más importante para mí, que es cuando el contenido tiene partes oscuras. Aunque se note algo de efecto blooming, es más que tolerable para mí y creería yo que era para la mayoría de personas. Como tal, tiene un buen sistema de sonido, buena fluidez del sistema operativo, bonitos colores, una cantidad de brillo suficiente, y que si todavía en sus países lo pueden conseguir a un precio más rebajado por ser la versión del año pasado, les diría yo que puede ser una opción muy buena que deberían tener en cuenta. O no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, ¿lo comprarían, sí o no, y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.